La vacuna desarrollada por el laboratorio estadounidense fue la primera aprobada en la Argentina, pero no se logró un acuerdo para adquirir las dosis. ¿Qué se sabe y qué no sobre las negociaciones entre el gobierno nacional y Pfizer? Vamos a hablar junto a Marina con Manuel Tarricone, que es periodista de Chequeado, para que nos cuente de qué se trata esta cuestión, ¿no? Que hablábamos respecto al vínculo con Pfizer del gobierno nacional, a las exposiciones que se han realizado en diputados hace unos días y en las expresiones que decía Nicolás Bakker, también médico, gerente general de Pfizer en Argentina, ¿no? Que no tienen ningún interés en intervenir con los bienes del Estado, que incluye bienes naturales, activos militares, estratégicos o activos culturales. Un tema de agenda, ¿no? Porque el gobierno nacional alega que Pfizer solicitó cambios en la legislación para firmar un contrato como la eliminación de un artículo que permitía juicios ante casos de negligencia. Este término fue incluido por el Frente de Todos en una ley que Juntos por el Cambio también apoyó en forma mayoritaria. Con Manuel Tarricone de Chequeado.com vamos a empezar a analizar este tema junto a Marina. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Como decían, vamos a hablar de Pfizer. Es desde hace varias semanas uno de los temas centrales en torno a la campaña de vacunación. Hay denuncias desde la oposición, respuestas del oficialismo, respuestas de la empresa y, bueno, algunas preguntas que aún quedan por responder. Vamos a contar un poco lo que se sabe hasta ahora y... Como ayer muchos habrán visto, como ustedes decían recién, ayer fue un representante de la empresa que estuvo dando respuestas en el Congreso, pero vamos a dejar eso un poco para el final como para ordenarnos mejor. Las conversaciones entre el gobierno nacional y Pfizer empezaron ya hace casi un año. Es decir, la primera reunión que hubo entre funcionarios del gobierno nacional y del representante de la empresa fueron el 29 de junio del año 2020. Fue el entonces ministro de Salud, Ginés González García, que se reunió con él mismo, con Nicolás Bakker, que es quien estuvo allá en el Congreso. Unos días después, esta misma persona se reunió con Alberto Fernández y también participó de la reunión Fernando Pollack. ¿Quién es Fernando Pollack? Es el director de la Fundación Infant. ¿Qué es la Fundación Infant? Es la fundación que llevó a cabo en nuestro país el experimento de fase 3 de la empresa Pfizer. Lo que se decidió en aquella reunión, que fue a principios de julio del año pasado, fue que la empresa Pfizer realizara en la Argentina el ensayo clínico de la fase 3 de la vacuna contra el COVID-19, que se realizó acá en nuestro país y lo dirigió, como decíamos, Fernando Pollack. Bueno, después de eso las reuniones continuaron. Hubo en total, a lo largo de 2020, 8 reuniones entre representantes de Pfizer y del gobierno nacional. La última de 2020 es del 22 de diciembre, que fue entre personas más del área legal, tanto del Ministerio de Salud como de la empresa. Ese mismo día tuvo lugar otro hecho muy relevante, que es que la ANMAT aprobó la vacuna en nuestro país. Y fue ni más ni menos que la primera vacuna que se aprobó en nuestro país contra el coronavirus, incluso antes que la Sputnik, que fue la primera que llegó y la primera que comenzó a aplicarse. El 22 de diciembre se aprobó a través de la ANMAT la vacuna de Pfizer, pero había ya algunos problemas que habían tenido lugar unos días antes, que ya una semana antes, el 15 de diciembre, por primera vez Ginés González García, el entonces ministro de Salud, mencionó algunos problemas en las negociaciones y habló de condiciones un poco inaceptables. Por primera vez empezó a mencionar este problema de las condiciones que imponía Pfizer en las negociaciones. Manuel, ahí comienza a sobrevolar la cuestión de los glaciares y esta garantía de caución que en algún momento se nombró. Digo, ¿este es el primer inconveniente en las tratativas con el laboratorio? Bueno, esto fue un tema que fue mencionado desde algunos sectores del oficialismo. La verdad que como desde un inicio de cuando empezaron a surgir estos problemas, tanto las personas representantes del Ministerio de Salud como el propio Alberto Fernández nunca dieron mucha claridad, en parte escudándose en los contratos de confidencialidad que había con la empresa respecto de las negociaciones. La idea de la utilización de recursos naturales o de los glaciares como garantía surgía de algunos otros sectores vinculados al oficialismo. Ayer esto fue negado categóricamente por el representante de Pfizer Argentina,
Dijo que la empresa no solicitó en ningún momento este tipo de cuestiones, pero en ese momento y los meses que siguieron a lo que mencionábamos recién, lo único que decían los funcionarios oficiales eran que las condiciones que pedía la empresa eran inaceptables o que había obstáculos que ponía la empresa u otras cosas similares. Como decíamos, empezaron a aparecer las suspicacias de distintos sectores, pero el oficialismo no daba ningún tipo de detalles sobre qué había frustrado la negociación. Hace poco fue Cafiero al Congreso, sí, y en su informe empezó a aparecer un poco más de claridad. Señaló que Pfizer exigió cláusulas con mayores requerimientos que las excepciones que preveía la ley de vacunas, que recordemos que se sancionó en noviembre del año pasado. Esta norma, entre otras cosas, lo que permite es una prórroga de jurisdicción, por un lado. Esto quiere decir que las empresas tienen la facultad de litigar ante el Estado Nacional, ante algún tipo de conflicto contractual en tribunales extranjeros. Y lo que generó el mayor problema, que es lo que ustedes mencionaban al principio de esta intervención, es que se incluyó en el Congreso durante el debate legislativo la palabra negligencia. Claro. Es decir, la ley decía que en caso de algún conflicto con maniobras fraudulentas o conductas maliciosas se podía accionar contra la empresa. A esto se agregó la palabra negligencia, que según surge de las versiones taquigráficas del Congreso, esto fue incorporado en el debate de comisiones por la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moró, y no recibió luego ningún cuestionamiento ni del oficialismo ni de la oposición en comisión ni en el recinto. Recordemos que esta norma fue aprobada por una mayoría bastante importante, no solo con los votos del oficialismo, sino también con los votos de la oposición. Desde Chequeado realizamos hace algunos días un pedido de acceso a la información pública para que el Ministerio de Salud nos diera su posición respecto de qué era lo que había frustrado el acuerdo. El Ministerio señaló dos problemas en respuesta a este pedido. El primero fue explícitamente el pedido de la empresa de excluir la palabra negligencia, no solo del contrato específico entre Pfizer y el Estado argentino, sino también de la ley. Uh-huh. Y por otro lado, lo que decíamos, este tema de la ejecución de las garantías en el exterior sobre demanda es un tema un poco más técnico, pero no se habló específicamente de recursos naturales ni de cuestiones por el estilo. Como dijimos ayer, estuvo Nicolás Baquer en el Congreso, es el gerente general de Pfizer Argentina. Dijo, en primer lugar, que reconoció que el problema pasa por la palabra negligencia en la ley, aunque no mencionó la palabra negligencia, no lo dijo textualmente, dijo que era importante para la empresa en sus contratos, era necesario contar con cláusulas de inmunidad. Sí. No mencionó la palabra negligencia, pero en alguna medida se refirió indirectamente a eso. Por otro lado, comentó que la oferta de la empresa Pfizer al Estado argentino era por un total de 13,2 millones de dosis, no todas a entregar en el principio del contrato, que era en diciembre de 2020, sino desde principios de 2020 desde finales de 2020 hasta principios de 2020, hasta finales de 2021, es decir, todo a lo largo de un año la entrega de vacunas. Y otra cosa que aclaró, que fue bastante destacada de su exposición de ayer, es que la empresa Pfizer ya había entregado al Poder Ejecutivo el contrato y las condiciones de inmunidad que exigía antes de que el gobierno enviara al Congreso la ley de vacunas. En alguna medida de aclarar el punto de vista de la empresa, es que el Estado argentino, el gobierno, ya sabía qué condiciones exigía Pfizer para llegar a un acuerdo antes de que se sancionara esta ley, que ahora resulta una suerte de... Allí no es un dato menor, Manuel, porque fue tema de discusión, ¿no? Que limpió la imagen Pfizer y le atribuye al gobierno omitir información respecto a este tema. Efectivamente. Bueno, igualmente, como decíamos antes, el proyecto inicialmente no contenía esta palabra que ahora es conflictiva. El gobierno nacional, según dice ahora Pfizer, ya contaba con la información respecto a cuáles eran sus condiciones. Luego, en el debate legislativo, se incorporó esta palabra que ahora genera tanto conflicto y que en su momento pasó sin ningún tipo de problemas en el Congreso. Nosotros revisamos la versión taquigráfica del Congreso
y no se habló en ningún momento de la palabra negligencia y de esa inclusión en el debate de comisiones. Bien. Dos cositas más de lo que dejó un poquito la exposición de ayer. Como decíamos, por un lado de la oposición, Patricia Bullrich había denunciado pedidos de coimas o pedidos de participación de intermediarios locales por parte del gobierno nacional. Esto fue completamente negado por el representante de Pfizer. Por otro lado, desde el sector del oficialismo, como decíamos antes, se señalaba que la empresa pedía el tema de los recursos naturales. Esto también fue descartado por el representante de Pfizer. Y por otro lado, vale aclarar que pese a todos estos desencuentros que hubo a lo largo de 2020, el gobierno y Pfizer ya retomaron las negociaciones, lo confirmaron tanto la empresa como el gobierno, y se espera, o esa es la idea, tanto de la empresa como del gobierno argentino, de llegar a un acuerdo sin necesidad de modificar la ley. Existen, por otro lado, ya algunos proyectos de diputados de Juntos por el Cambio que han presentado en el Congreso iniciativas para eliminar la palabra negligencia de la norma. Bien. Sí. Bueno, habría que ver, Manuel, si los contratos con otros proveedores se llevaron a cabo con esta ley que tiene la palabra negligencia, pensando en que un Estado es soberano y eso significa que es el que pone o el que tiene la última palabra dentro de un territorio. Digo, si nuestro Estado nacional quiere negociar con un contrato que dice negligencia y negocia con todos los proveedores bajo esa misma cláusula, me parece totalmente lícito. Habrá que ver si es un ensañamiento con Pfizer y hay otra cuestión de fondo o si es una cuestión que está pidiendo el Estado argentino en su legítimo derecho. Ahora la pregunta es, ¿con Pfizer continúan las negociaciones o están truncadas? Con Pfizer desde más o menos el mes de abril se retomaron las negociaciones. Esto consta incluso en las actas de las reuniones, de las audiencias. Ahora las reuniones han sido retomadas por Carla Bisotti y Cecilia Nicolini, que son las funcionarias encargadas de las negociaciones por las vacunas. Esto lo reconoció también el propio Baquer ayer en su exposición. Dijo que desde abril se aceleraron las reuniones y las negociaciones y que hay una suerte de mesa de trabajo de la que forman parte los representantes de la empresa, los representantes del Ministerio de Salud y los representantes de la Secretaría de Legal y Técnica de la Nación, en la que se está buscando alguna arquitectura jurídica para poder llegar a un acuerdo en algún punto. Claro, pienso en esto que mencionabas, Marina, también con tanta confidencialidad. En la firma hay mucho juego, ¿no?, respecto a lo que se dice y lo que se hace, y me parece también interesante ver en un análisis regional con países vecinos, bueno, cuáles han sido los acuerdos, porque creo en esto, tampoco se debe armar una ley para cada laboratorio, sería imposible, ¿no? Sí, bueno, hay varios países de la región que cuentan con vacunas de Pfizer. No en todos los casos ha llegado a cada uno de esos países todas las vacunas de Pfizer que requirieron. Pero en algún punto hasta ahora en la Argentina de alguna manera se viene en los otros acuerdos firmados sí se ha cumplido con lo que sostiene la ley de vacunas. Claro, otros proveedores con el texto de la otros proveedores contratan con esa cláusula. ¿Cómo? Que los otros proveedores terminan cerrando los contratos con esa cláusula que pone el gobierno argentino. Es Pfizer el que no la acepta. ¿Sería así? Exactamente. Bueno, son dos de los tres proveedores de los que estamos hablando, son desarrollos estatales, tanto el del fondo ruso como el del chino. Y después, por otro lado, está el del laboratorio AstraZeneca, que ese sí es un caso privado, con la Universidad de Oxford. Pero sí, India. Hasta el momento no hay ningún indicio de que en los otros contratos que firmó la Argentina se haya soslayado algún párrafo de la ley. Y esto fue un obstáculo que surgió en el caso de la negociación con la empresa Pfizer. Sí, lo concreto es la necesidad urgente de vacunas por esta segunda ola tan crítica en nuestro país. Manuel, agradecerte como siempre la predisposición y la gentileza. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.